Bienvenidos a Modo Bicentenario 2024, el programa del Proyecto Especial Bicentenario del Ministerio de Cultura. Hoy les tenemos un programa especial sobre la batalla de Junín y cómo este importante hito histórico ayudó a consolidar la independencia del Perú. Les contaremos paso a paso todos los hitos de esta histórica batalla y además les traeremos las historias de artistas y artesanos del Junín de hoy. Así que pónganse cómodos, que ya estamos en Modo Bicentenario. Bicentenario Perú, orgullosos de lo que construimos. Imagina el futuro si nos unimos. Antes de la batalla de Junín sucedieron hitos, encuentros y decisiones que llevaron al ejército patriota a la victoria. ¿Qué pasos previos dieron las huestes del general Bolívar para llegar a una de las batallas más importantes por nuestra libertad? La batalla de Junín es la primera gesta continental por la libertad del Perú y América. La batalla de Junín en realidad es resultado después de 4 años de iniciado la guerra por la independencia de 1820, cuando Arenales llega a Pasco, libera el territorio, pero son 4 años también de una situación muy difícil para los pueblos de la Sierra Central entre Pasco y Junín, lo mismo que ha sido objeto de permanentes incursiones del ejército realista que tenía su base militar en Tarma y en el Valle Mantaro. Cuando Bolívar llega a estas tierras hay 2 presidentes. En el norte estaría Ribagüero, justamente la zona donde a futuro Bolívar la va a ocupar, zonas como Huamachuco, y en el centro estaba de la costa peruana Torre Tagle. Huamachuco le permite a Bolívar estar cerca de la sierra del Callejón de Huayla, hacia Valle de Mantaro, el Marañón y Cajamarca, ¿no? El norte del Perú se convierte en el centro de preparación para la campaña final, sobre todo en las alturas como Huamachuco. Huamachuco va a involucrar la celebración. Van a haber fiestas, tocadas de campanas, cenas, banquetes, que van a ratificar el apoyo a Bolívar. También había un gran número de soldados del norte del Perú, de toda la zona desde Ancash hasta Piura, incluyendo Chachapoyas, Huamachuco incluso, Trujillo, San Pedro de Oyoc. Toda esa zona norte fue muy importante también para dar más hombres a este ejército. Este ejército empieza a formarse en el norte del Perú y es desplazado hacia la sierra para aclimatarse a los campos de batalla que se venían y deberían ser los fundamentales para la libertad y la independencia del Perú. Desde allí se va a organizar lo que vendría a ser el futuro enfrentamiento con los realistas, los cuales se encontraban en la zona de la Sierra Central. Entonces, el fuerte realista era el centro del país. Jauja, el Valle del Mantaro, esa zona era muy importante por la riqueza de recursos que tenía y desde ahí se sostenía el ejército realista. Los españoles, las fuerzas realistas, dominan obviamente el sur, la capital del virreinato estaba en Cusco, y tenían el control de todo el Valle del Mantaro. Entonces, en el año de 1824, Bolívar empieza a vislumbrar los planes de operaciones necesarios para atacar hacia los realistas. Bolívar sabía que tenía que aclimatar a las tropas que estaban viniendo desde el norte, las colombianas, y reclutar la mayor cantidad de soldados. Se presenta un momento muy importante en los primeros meses del año 1824, cuando empiezan las divisiones en el sector realistas, cuando el general Olañete del Alto Perú no obedece al general La Serna, que estaba en el Cusco. Entonces, La Serna dispone que el general Valdés, con 2.000 hombres, abandone el sector central y se dirija hacia la sierra sur del Alto Perú. Bolívar visualiza que ese es un momento propicio en el cual se debilita el sector central realista y dispone que se puedan iniciar las operaciones. El ejército sigue el camino inca, el ejército español, el ejército patriota y el ejército español, los que llegan a la Sierra Central, siguen el camino inca, ¿no? Y siguen el camino inca para ir hasta Tarma y para pasar a Sierra de Pasco. Esa es la ruta. En el Perú se vivió un estado de guerra permanente. Se llegaron a requisar hasta los clavos
de las puertas de las iglesias, las joyas, todo ello para poder vestir, formar, equipar a ese ejército unido libertador, más los ganados, la caballería y la mantención de ese ejército, que era un ejército muy importante. Entre Huamachuco y Cerro de Pasco, que llegan ya a fines de julio del 1824, el ejército patriota era aproximadamente de 10.000 hombres. Y dentro de ellos, 1.500 eran guerrilleros, tropas eminentemente nacionales, hombres que se sumaron a estas campañas decisivas finales, tanto de Junín como de Ayacucho. Estos ejércitos van a tener dentro de su composición a las llamadas guerrillas y montoneras. Aquí van a estar las personas que no tenían una preparación militar propiamente. Los guerrilleros van a ser aquellos que tenían algunas nociones de manejo de armas, pero eran población civil. Por otro lado, los montoneros no van a utilizar armas militares propiamente, es población civil, pero que va a luchar, como dice su nombre, de a montón. Van a utilizar, por ejemplo, piedras, palos, todo lo que puedan. Y creo que es importante destacar, como digo, la participación nativa, en el sentido de que se lo suele incluir en lo que en esta denominación un poco abierta, que es guerrillas montoneras, ¿no? Que era un grupo distinto, diferenciado, ¿no? Había españoles, mestizos, venidos a menos, en fin, afros también. El Valle del Mantaro estuvo ocupado por el ejército español desde el 21 hasta 1824, ¿no? Pero en torno a ellos había un proceso de resistencia, pues, que lo conformaban estas guerrillas y montoneras, ¿no? Que al final fueron decisivos en bueno, por lo menos en el caso de Junín, ¿no? La participación que ellos tuvieron ahí, ¿no? El Ejército Unido Libertador del Perú estaba conformado principalmente por soldados de Colombia, que en ese momento era lo que ahora es Venezuela, Panamá, Colombia, Ecuador, soldados peruanos, ¿no? La Legión Peruana de la Guardia, los húsares del Perú, y también obviamente había rezagos del antiguo ejército que había llegado con San Martín, ¿no? Argentinos y chilenos, paraguayos, ¿no? La participación de los ejércitos requiere de riquezas. Esas riquezas la va a tener las minas de Pasco, pero además también es una zona altamente de tránsito, entonces hay una conexión que tiene Pasco de la costa hacia la sierra. Capturar esa zona es tener la llave para poder ingresar al establecimiento del transporte de recursos de hombres y mujeres en la lucha, y eso va a ser importante. Cerro de Pasco, que es la zona de la producción de plata, que todos quieren tener control, va a pasar de manos varias veces. Entonces, cuando llegue Bolívar, cuando lleguen los hombres que acompañan a Bolívar, y Bolívar también en 1824, esta es una zona que ha sido central al conflicto. Como repito, la primera batalla, la primera gran victoria patriota de los que llegan con San Martín es en Pasco. Creo que la población sereña, que no era más de 6.000 habitantes, estaba más ocupado en esos momentos de seguir produciendo metales con las cuales financiar, auspiciar la campaña. Porque Pasco era un punto importante, dado que primero por el tema de la mina, ¿no? Controlar la mina, controlar la producción minera de Cerro de Pasco le iba a permitir obviamente tener la posibilidad de poder acuñar dinero. Entonces la estrategia era bajar por el Callejón de Huaylas, seguir acumulando tropas y luego pasar Huaraz y luego dividirse, ¿no? El ejército se divide en 3 columnas que van por diferentes rutas hasta que finalmente se encuentran en Cerro de Pasco. Estamos entonces en la fecha del 1 de agosto de 1824. Bolívar había situado su ejército en Rancas, a la altura de Cerro de Pasco. Y en Rancas pasa una revista general a todas las tropas. Las arengas que da en Rancas, que es un pueblo que está un poco al sur de Cerro de Pasco, más cercano al lago, son muy importantes porque van a ser las motivadoras, van a llevar a la gente realmente a creer en la importancia de la labor que están emprendiendo en Junín. Entonces, estas arengas de Rancas son muy importantes, pero también porque han sobrevivido y las recordamos, y porque Bolívar pasó un buen tiempo pensando en las palabras exactas que debía tener para motivar realmente a las fuerzas a apoyarlo. Entonces, la arenga de Simón Bolívar se hace relevante,
en el sentido de enarbolar, enaltecer los ánimos de estos hombres que están disputándose cada día su vida, arriesgándola por una situación de la victoria de una guerra que no acababa. Entonces, Bolívar en ese sentido es consciente y tiene que darle aliento a sus hombres, porque es una guerra que no solamente implica armas, sino también implica un estado emocional relevante, y esa arenga va a ir bajo ese camino. ¡Soldados! ¡Comando, atención! ¡Vais a completar la obra más grande que el cielo ha encomendado a los hombres! ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! Empieza el desplazamiento del ejército de Bolívar en dirección de la Sierra Central Norte hacia el sur. Se desplazan las unidades encolumnadas, pero son los guerrilleros quienes cubren los flancos y a la vez aseguran las provisiones para que ese ejército, cuando vaya llegando progresivamente, se pueda alimentar. Bolívar les dice entonces a ese ejército: soldados, de aquí dependerán los destinos de la América para continuar las operaciones. Y es así como se inician las operaciones. Y fue así que el ejército patriota, liderado por el general Simón Bolívar, llegó a las alturas de Junín. Pero, ¿cómo es que se desarrolla esta batalla? ¿Qué estrategias usaron? ¿Qué papel jugó el entonces teniente José Andrés Errázuriz? ¿Y cuál fue el rol de los húsares de Junín, guerrillas y montoneros? Instalémonos en la mañana del 6 de agosto de 1824, hace 200 años. La batalla de Junín es conocida como la batalla de los sables, algunos le llaman la batalla sin humo. ¿Por qué? Las armas que se utilizaron fueron básicamente armas blancas, es decir, lanzas, espadas, sables. Esta jornada de la batalla de Junín, pues no hay duda, están todas las pruebas que participaron más de 1.500 guerrilleros montados del que hice referencia, ¿no? Se han juntado los guerrilleros de Yauyos, de Huarochirí, con Ninavilca, con José María Guzmán, que murió 10 días antes de la batalla en su pueblo, en Huaypacha, en La Oroya. Pero está José María Fresco, que viene de Pocartambo, está muy fiel a Miller sirviendo. Está Ramón García Puga con los 220 chaupi-guaranguinos de Pasco, juntándose también. Allí resalta también otro personaje conocedor de la zona, es Jerónimo Gora, un ganadero de Rancas, que según se dice acompañó a Bolívar para evitar extravíos, porque es una zona de pantanos y una serie de cosas. De modo que hubo una participación masiva en esta campaña última de esperanza de liberarse de la atadura de la represión realista en estos 4 años de guerra. ¡Don Jerónimo Gora! ¡Adelante! Miragoche Simón Bolívar, Alichu Caicanque, Marcanchi La Paz, Marcanchi Cunata, Quispiranchipa. Llegaron a reunirse casi 10.000 hombres patriotas en las divisiones colombianas al mando de Córdoba, la primera, la segunda al mando de Lara, la división peruana al mando de La Mar, y también los guerrilleros que acompañaron en todas estas campañas. Tropas eminentemente nacionales, hombres que se sumaron a estas campañas decisivas finales, tanto de Junín como de Ayacucho. A las 4 de la tarde del 6 de agosto pasan por el Abra de Chacamarca las fuerzas peruanas, patriotas, dispuestas por Bolívar, en un sector que estaba encajonado, porque teníamos las alturas los propios cerros, las ruinas de Chacamarca, y el otro lado también las alturas naturales de Junín. Pero en esa Abra decide Bolívar de que se inicie el ataque, encolumnando a la caballería patriota. El ejército realista tenía una tremenda seguridad de ganar la batalla. Canterac estaba más que convencido de esto. En el primer tramo, en los primeros minutos, el ejército realista estaba llevando la delantera.
La configuración del terreno había hecho de que un escuadrón de los húsares del Perú había quedado en una cubierta que el terreno le ofrecía y no podía desplegarse porque estaban encolumnados. Los realistas, más bien aprovechando el espacio de la Pampa de Junín, sí se despliegan en línea y atacan de manera impetuosa hacia la caballería peruana. Fue una batalla muy cruenta con los patriotas, ¿no? Necochea es herido, varios son heridos muertos. El ataque es inminente. Como dije, era una caballería realista muy bien preparada, era de lo mejor que había, no había sufrido una derrota, entonces el ataque es fuerte, es inminente, ¿no? Y lo que provoca es la retirada, ¿no? Van retirándose los restos de la caballería patriota, van retornando hacia la fila de infantería. Bolívar, que ve todo desde cierta altura, pide que la infantería vaya avanzando lo más rápido posible para poder entrar al campo de batalla, pero sin embargo se dan cuenta que la carga es muy fuerte, entonces van retrocediendo, se corren las voces de que Necochea es capturado, ¿no? Mariano Necochea, que es argentino, que él es el comandante de la caballería patriota. Y ahí es donde solicita según testimonios, se conoce que Bolívar considera que la batalla ahí estaba perdida y lo mejor era no perder el 100% de la caballería, ¿no? Hay varias versiones. La más conocida es que el militar Errázuriz, un hombre procedente de San Pedro de Yoc, habría dado una mala información. En vez de decir hay que retirarnos, va a señalar hay que atacar. Y es en ese ataque de los húsares del Perú que cambia toda la situación de la suerte de la batalla. Se le comunica a Errázuriz esta orden y Errázuriz, cuando está regresando, se percata de que por el embiste realista que había dominado todo el campo, más o menos el escuadrón de los húsares, alrededor de 100, 150, 200 caballos, se habían quedado hacia el flanco retaguardia. Entonces le comenta a Suárez lo que se llama la desobediencia, pero algunos consideran que es la sugerencia de Errázuriz que le comenta y le hace ver a Suárez de que ellos estaban en una posición de flanco retaguardia. Entonces, ¿qué es la mejor posición para atacar? Esa decisión va a hacer de que se desarrolle una estrategia sorpresa, haciendo que las huestes realistas retrocedan. Frente a esto, el general Canterac va a darse cuenta que están perdiendo y para poder salvar al ejército va a ordenar la retirada. Así es, no sabemos exactamente cómo fue esa toma de decisión, cuánto de eso fue Errázuriz, cuánto de eso fue Suárez, pero lo que sí es cierto, y eso existe documentación, a él después de la batalla se le dice supuestamente que él ha desobedecido, pero que por su desobediencia se ha ganado la batalla. Analizó la situación y decidió que debía darse el ataque. Si fue él que desobedeció o si él le entregó esa información a Suárez, eso no lo vamos a saber nunca. Porque las guerras son así, las batallas son así. Son momentos donde se puede cambiar el curso de una acción y hay que saber aprovecharlos, y eso fue lo que sucedió en la batalla de Junín. Entonces Junín es la apertura hacia la siguiente batalla, y si Errázuriz efectivamente dio esa mala información, pues en esta ocasión esa desobediencia fue clave para una victoria importante, no solamente para el Perú, sino también para toda América hispana. Y tras la derrota en Junín, ¿qué ocurre? Acá, cuando he consultado con historiadores peruanos, hablan mucho de que esta derrota en Junín, más allá de lo que podría significar en términos políticos, sirvió para que el ejército patriota anímicamente se levante, ¿no? Cojan mayor moral, se puede decir. Por otro lado, ¿qué pasó con el ejército realista? Pues exactamente lo contrario, y Canterac lo dice de manera
muy evidente. Ha sido un golpe muy duro y no solamente por la pérdida de efectivos, se calcula, se pierden aproximadamente, dependiendo de las fuentes, si son patriotas o son realistas. Los realistas dicen que 300 caballos aperados, los patriotas dicen que 400, el número de bajas son de 230 aproximadamente, unos 10 oficiales y jefes dentro del ejército realista. Las pérdidas no son muy significativas, pero el impacto de la derrota sí lo es. Y además, sobre todo para Canterac, que Canterac, ese sí, no había sido derrotado hasta ese momento de ninguna de las maneras. Y además por la manera en la que se produce la derrota de Junín, cuando los realistas ya creían que la victoria era suya. Siempre he recordado el poema de Bertolt Brecht, cuando peleaba, se peleaba solo, lloraba solo, celebraba solo. No, estaba todo un pueblo atrás. De modo que Bolívar no tendría sentido discusión ahora, ni diálogo, si no habría tenido atrás a un pueblo movilizado con guerrillas, básicamente guerrillas, pero un pueblo que también entregó todo. Sin embargo, creo que es necesario y es tiempo de enaltecer a estas partidas de guerrillas que han sido casi intencionalmente invisibilizadas de su valiosa contribución en estos 4 años de guerra. En el caso de la batalla de Junín, fue sumamente importante porque veníamos de algunas derrotas y levantó la moral de los peruanos. Los peruanos tenemos que reconocer en esta batalla de Junín, en la heroica provincia de Junín, donde sus ancestros dieron su vida por nuestra patria, la importancia que radicó para justamente consolidar nuestra independencia. Yo estuve en Junín el día 6 de agosto de este año y para mí una de las alegrías más grandes fue ver cómo toda la población de la región, no solamente de la ciudad de Junín, sino de toda la región de Junín, se apropió de esa celebración y la hizo suya. ¿Por qué? Porque como nosotros hemos celebrado por tantos años y conmemorado por tantos años únicamente el 28 de julio, le hemos quitado protagonismo a muchísimas personas que estuvieron presentes. Entonces lo que yo le digo a los jóvenes que están viendo este programa es: la independencia fue algo que involucró a todos y todas las peruanos. Y entonces esto es algo que nosotros ahora debemos conmemorar y recordar, que no son solamente algunos de los principales héroes y no fueron solamente personas que vinieron de otros lugares, fuimos también los peruanos y peruanas quienes realmente estuvimos involucrados en este proceso que fue largo, complejo y muy importante. Una batalla que no fue planificada, que duró apenas 45 minutos y en la que no se oyó un solo disparo. Esas fueron las grandes características de esta gesta histórica determinante para la consolidación de nuestra independencia, que se daría 4 meses después en Ayacucho. Nos vamos a una pausa comercial y al volver les contamos cómo se conmemoró el centenario y el sesquicentenario de esta gesta histórica. Una vez alcanzada la independencia, comenzó un proceso más complejo aún, que era la construcción de la República del Perú. ¿Cómo era el Perú de 1924? ¿Cómo fueron las celebraciones por nuestro centenario? ¿Y cómo se dio la conmemoración de nuestro sesquicentenario? Comencemos a aprender un poco más sobre este complejo proceso que nos llevó tantos años. La batalla de Junín involucra la esperanza de todo un país, pero también de todo un continente. La victoria de Junín también permite, obviamente, cercar Lima, cortar el circuito entre Lima y el Cusco, Lima que estaba tomada. Entonces, obviamente, a Bolívar luego le permite, después de estar en el sur, ¿no?, que llega hasta la zona del Valle del Río Apurímac, regresar, ¿no?, regresar hacia Lima y retomar la capital.
con Junín, al alcanzarse esa victoria, ya se vislumbró de que definitivamente el poder realista llegaba a su fin. Vamos a derrotar a los realistas, a los godos, para ser libres e independientes. Con la justicia. Además, también involucra el patriotismo, el hecho de estar convencidos de que dar la vida por la libertad tenía una importante relevancia hacia el futuro. Es muy loable esa gran lección que nos han dejado quienes han batallado en estas pampas. Para dirigirnos bien es necesario recurrir a la historia. Como dice alguien, mirar el futuro es mirando hacia atrás, porque algo has hecho, algo has avanzado, algo de raíz queda y hay que valernos de eso. Y esta juventud necesita eso, que conozca un poco más de historia, que tenga, no solo que piense históricamente sobre lo que ocurre actualmente en el país, sino que tenga una conciencia para actuar mejor. Que no son solamente algunos de los principales héroes y no fueron solamente personas que vinieron de otros lugares, fuimos también los peruanos y peruanas quienes realmente estuvimos involucrados en este proceso que fue largo, complejo y muy importante. La resistencia, ¿no? la violencia, digamos, y cómo eso se recuerda, ¿no? Como un hecho heroico y que la comunidad rememora en ciertas circunstancias, en las conmemoraciones, por ejemplo, como un elemento identitario cohesionador de lo que son como sociedad. Que como nosotros hemos celebrado por tantos años y conmemorado por tantos años únicamente el 28 de julio, le hemos quitado protagonismo a muchísimas personas que estuvieron presentes. Entonces lo que yo le digo a los jóvenes que están viendo este programa es: la independencia fue algo que involucró a todos y todas las peruanos. Y entonces esto es algo que nosotros ahora debemos conmemorar y recordar. Incluso hay fuentes que hablan cómo es que la batalla de Junín y la de Ayacucho, Bolívar va a querer que sean las fiestas más importantes para celebrar la lucha de la independencia. Es necesario no solo conmemorar, sino entrar en un ambiente de reflexión que nos lleven a pensar en lo que fue ese proceso de inicio de nuestra república, en lo que fue la construcción de la república y, cómo no, algunas batallas que también en estos tiempos tenemos que luchar para seguir siendo un país unido. Una región muy importante, donde están por supuesto nuestros héroes, nuestras heroínas, algunas seguramente anónimas aún, pero que vamos a seguir trabajando para visibilizar justamente a estas comunidades y pueblos que han sido los que nos han dado nuestra independencia. Ese es el valor que tiene Junín. Siempre hablamos de la batalla silenciosa, pero fue una gran batalla y la batalla que nos abrió las puertas a la libertad. Hace 100 años estaba Leguía en el poder. Él era un dictador que tenía un deseo de propalar la idea de que él estaba creando una patria nueva y que esa patria nueva se sostenía en la celebración de los 100 años de independencia. Hay un uso político del pasado, ¿no? Lo que hacía Leguía, pues, ¿no? De a partir de estas conmemoraciones, de recurrir a la historia, ¿no? Generar pues un discurso. La conmemoración del centenario estaba muy centrada en Lima, muy centrada en Lima. Leguía no fue al centenario de Junín. El señor Leguía va a enviar a representantes a celebrar esta conmemoración. Se va a invitar a una serie de personajes que van a venir principalmente de Venezuela y pues va a haber un recuerdo de esta batalla. El prefecto de Junín decide hacer una colecta pública para erigir un monumento. El monumento que se encuentra actualmente en las Pampas de Chacamarca fue producto de una colecta pública, principalmente de los pobladores de Cerro de Pasco, dado que Cerro de Pasco en ese momento era la capital de Junín. Finalmente se va a instalar un monumento que va a ser construido
por la Cerro de Pasco Corporation. Se inaugura el monumento a Junín no para el centenario, sino para el 101 años, ¿no? Para el 1925 se inaugura con una gran pomposidad, la gente va en tren, ¿no? El tren de Cerro de Pasco a Junín. El obelisco, por ejemplo, es un lugar de la memoria, ¿no? Es un lugar que recuerda, digamos, ¿no? Que nos conecta con el pasado. Velasco estuvo que, bueno, también hay unos temas de salud, pero sí se celebró con gran pompa, ¿no? Se hicieron publicaciones respecto a Junín y obviamente, y bueno, fue una fiesta popular, ¿no? Bueno, el gobierno revolucionario y las Fuerzas Armadas y Juan Velasco Alvarado consideraron tanto Junín como Ayacucho como dos hitos militares. Siendo este un gobierno militar, el hecho de que los militares hayan sido los personajes más importantes en estas batallas fue algo para celebrar y conmemorar. Entonces, ahí una vez más es un gobierno de facto, es un gobierno dictatorial que aprovecha esa circunstancia para conectar la presencia de los militares en el poder en 1974 con la importancia de los militares en la creación de la nación peruana en 1824. Bueno, para el Bicentenario se dio con todas las pompas, hubo desfiles, ¿no? De las delegaciones, caballerías de los diferentes países. Conmemorar es sumamente importante para poder sostener nuestra identidad nacional, más aún cuando hablamos de hechos fundacionales como la Batalla de Junín. Como vimos, hace 100 años la conmemoración se centró en Lima y en su desarrollo como ciudad capital, y hace 50, en el sesquicentenario, Junín y Ayacucho fueron focos como escenarios de lugares donde se consolidó nuestra independencia. Nos vamos a una pausa comercial y al volver les contamos las historias de artistas y artesanos del Junín de hoy, del Junín Bicentenario. Los artistas juninos cuentan su propia historia, y es así que a través de mates burilados, artesanías textiles y hasta máscaras de guaconada sirven para interpretar lo sucedido hace 200 años. Cómo estos artistas populares y artesanos son capaces de hacer arte hecho a mano y contar este suceso histórico de hace 200 años atrás. La artesanía ya lo llevo trabajando desde el año 90, gracias a que mis hermanos espirituales se han dedicado a la artesanía y siempre mi padrino de bautizo, quien desde mucho más antes él lo elaboraba los diferentes trabajos, hacía nuestra huachacata y yucata, pero él lo hacía al estilo de San Pedro de Cajas. Entonces yo he cogido nuestro estilo Junín, también por la descendencia de otro de los abuelos, que es Rojas. Ellos son los que me han dado esta iniciativa para yo elaborar, ¿no? Haciendo nuestra manualidad. Mira, Junín mismo hablando tiene mucho de trascendencia, porque en nuestra pampa de Junín se luchó y se llevó a cabo una historia de lucha que ha enmarcado no solamente en Junín, sino a nivel de nuestro Perú. Y eso tenemos que ir recordando y darle ese realce, ¿no?, a esta provincia de Junín, que tiene que sobresalir en diversos aspectos. Nuestra historia tiene que enmarcarse. Y como artesana digo, no solamente yo quizás va a irlo elaborando nuestra chacamarca, donde que es nuestro símbolo, es nuestro emblema, que tiene que irse reflejando a diversos lugares, pero con nuestra artesanía también tiene que ir plasmado esta historia. Y lo estoy plasmando en mis trabajos, que en la actualidad voy realizándolo. Entonces esto va a quedar enmarcado en un trabajo artesanal que se pueden llevar en un monedero, que es de utilidad diaria, que se puede utilizar en nuestras casas o en nuestro diario caminar. Tengo también, como digo, chal, que es un abrigador, pero está nuestro monumento de Chacamarca.
que año a año, viendo este reflejo del monumento, nos va a ir recordando que nuestra historia no debe morir. De este lado acá. Ahí, lento, lento, lento. Ya, listo. ¿Desde hace cuánto tiempo estás aprendiendo de tu mamá? Casi un año. Si esto termina, cuando ya pasa el otro año, ya estoy aprendiendo un año con mi mamá. ¿Y cuántos telares has terminado? ¿Cuántas mantas he terminado? 4 más 3 más 1. 8 mantas ya he terminado. ¿Qué es lo que más te gusta? El fruto y el telar. Y también cuando tengo frío, siento que me hace calentar. ¿Abriga? Ajá, abriga cuando tejo. ¿Y de las 8 telares que has terminado, los has vendido? Sí, 4 a mi mamita. Y los otros he vendido a señores. Cuando estés más grande, ¿dedicarte también así como tu mamá? Sí. Mi padre no fue un gran artista, Abel Beriche Macha. Fue persona meritoria de la cultura, siempre hay que recordarlo eso. Yo sigo con esta gran responsabilidad que él me dejó, ¿no? Esto ya viene de generación en generación, hace más de 40 años. Siempre nosotros, ¿no? Ahí tenemos nuestra danza de la huaconada, ¿no? Que siempre ha estado plasmado acá en nuestro distrito desde muchos años, ¿no? Años atrás, pre-inca es esta cultura, entonces tenemos que mantenerla viva y es una gran responsabilidad de nosotros los artistas, ¿no? Si hablamos de máscaras de la huaconada de Mito, no se puede evolucionar, no se puede cambiar, ¿no? La esencia está hecha y la máscara del huacón es único, ¿no? Yo sigo manteniendo esta trayectoria de firmeza de la máscara de la verdadera huaconada de Mito, ¿no? Estamos con el taller de tallado en máscaras, ¿no? Y ahí estamos dejando un legado a todos los jovencitos que hay que seguir cultivando nuestra cultura, nuestra máscara, nuestro Mito, ¿no? Que estamos muy orgullosos de nacer acá en Mito. Nosotros también somos guerreros, ¿no? A través, como todo, defendemos nuestro pueblo, ¿no? Entonces, claro, esa fortaleza, somos ese espíritu guerrero, ¿no? Además, nosotros somos los huacones justicieros, ¿no? Entonces, ahí estamos, ¿no? De esa parte nos podemos relacionar con la batalla, ¿no? de Junín. Esto ya venía desde mi bisabuelo, Vicente Alfaro. Y después mi abuelo, Felipe Alfaro. A él lo conocí yo, a mi abuelo. Entonces él ya me enseñó el borilado también. Pero más que nada mi padre. Las costumbres tradicionales para mí es muy importante porque de ahí es que nuestro arte plasmamos en el mate. De ahí esas costumbres ponemos aquí, borilamos en el mate y alguien que viene ya ve cómo es, les gusta y nos compra. Y todos vivimos de esas costumbres, de esas tradiciones. Para mí, este mate es lindo. Entonces allí justamente he hecho bicentenario de la batalla de Junín. Ahora, ¿cómo luchan con los caballos montados? Y aquí una cantidad de personal se chocaron tanto los realistas como los peruanos. Y los peruanos utilizaban, ya no tenían armas,
sino llevaban picos, palos, machetes. Y con todo eso pelearon y bueno, murieron algunos también siempre. Ya yo lo he plasmado en el mate lo que dice allí. Entonces ahora lo veo, esto ya no va a borrar nunca. Y por así somos libres, toda América Latina. El futuro yo lo veo, parece que va a cambiar algo, pero se está cambiando, pero si nosotros, yo voy a transmitir a mis hijos lo que es costumbre y qué cosas estamos grabando, ellos me van a seguir eso. Si ya no estoy, bueno, ya pues ellos están. Yo me inicié en la música a través de la tradición ancestral que tengo, ¿no? Es muy costumbre en mi familia que nos reunamos para eventos tanto de cumpleaños, todos hacen música, tocan la guitarra, cantan. Entonces yo nací realmente en un lugar muy musical de ambos lados, paterno y materno. Y a medida que iba creciendo, mi música pues fue cambiando, ¿no? Pues definitivamente me atrajeron otros ritmos, otros sonidos. Lo tradicional estaba muy perenne y sigue muy perenne, pero uno a través de la tecnología del internet pues va descubriendo nuevas cosas y yo me adentré en el blues, en el jazz, también en el pop, ¿no? Entonces yo creo que soy un producto de tanto de esa ancestralidad como de esta modernidad que somos ahora los jóvenes. Gran parte de mi vida, el ser yo de Junín y el Mantaro está muy presente en mi música, porque definitivamente yo nací y crecí en este contexto musical, entonces decir que no hago música huancaína sería imposible, sería como decir que no soy de Junín, no soy de Huancayo, no soy del Valle del Mantaro. Entonces hay una conexión muy profunda. Y no solamente eso, sino que busqué reconocer mucho más allá y comenzar a investigar más sobre mi propia originalidad como andina, como mujer andina. Dentro de los miles de cuentos cerca la hoguera. Creo que todavía estamos en una sociedad que estigmatiza el rol de la mujer. Y por la historia que tenemos en Junín, las mujeres somos mujeres muy luchadoras, ¿no? Y hemos enfrentado retos y hemos estado en la guerra. Entonces yo creo que ya es momento de darle paso a que la mujer explore también con libertad el arte de forma igualitaria y respetada, ¿no? Y otro personalmente como a una artista joven pues que está explorando nuevos géneros y está buscando que las personas de otros lugares conozcan Junín. Y yo quería dejarles un mensaje súper importante y es que la cultura siempre es viva y siempre evoluciona y mientras evolucionamos juntos pues vamos a sentirnos más orgullosos de nuestras raíces. En Junín luchó Bolívar, en esa tierra donde se vive. Tenemos mucha historia para poder compartir, tenemos mucha cultura, muchos legados, muchas tradiciones. Por ejemplo, también contamos con el segundo lago más grande del Perú, el primero en biodiversidad y, por supuesto, también el lago más alto del Perú. En ese sentido, también tenemos mucha cultura que mostrarles por estos mismos espacios y, por supuesto, diríamos nosotros, lo más principal es nuestra población, muy acogedora, muy amable con nuestros visitantes. Entonces, en ese sentido, hago extensiva la invitación para poder visitar a la heroica provincia de Junín y poder compartir de todas las bondades que ofrecemos. Hombres, mujeres, sin estigmatismo, totalmente igualitario, luchando por lo que es defender su herencia, su tradicionalidad, su identidad, su ancestralidad, ¿no? El rescate de nuestras memorias ancestrales, reconocernos como gente que
que emprendió un viaje hacia el amor, porque es rescatar, no es cuidar tu tierra. También la fuerza de la lucha y la perseverancia que se tiene frente a la adversidad. Sin la unión no se logra el punto clave, que es la fortaleza. Y esta fortaleza es que nos ha demostrado Errázuriz cuando realizó la batalla, ¿no? Entonces, esa unión que ya cambió la historia cuando le dijeron no, retirada, y él lo cambia, ¿no? Entonces él entra al ataque, organizando al grupo en lo que va pasando de las guerrillas que estaban, los montoneros, todo. Entonces esto debe de ser en la actualidad también, que todos debemos de trabajar unidamente, y nuestros jóvenes más que vienen detrás de nosotros, los hijos, los nietos, quienes van a estar, tienen que enmarcarse con ello, ¿no? Que sin la unión no se logra un objetivo, sin la verdad no se logra algo bueno en la vida. En esa tierra donde se vive contento y muy feliz. Qué importante el arte para poder entender y conocer más a este pueblo histórico y heroico. Nos vamos a una nueva pausa comercial y al volver regresamos con lo último de este programa especial por el bicentenario de la Batalla de Junín. Si lo vemos ahora, la batalla de Junín nos deja lecciones y valores como el trabajo en equipo, la solidaridad y la lucha por un objetivo común. ¿Cuál es el legado que nos deja la conmemoración de nuestra independencia? ¿De qué manera se enmarca la batalla de Junín en ese proyecto que tenemos como Perú Bicentenario? Les dejamos algunas reflexiones que nos permiten pensar estas dos preguntas. La batalla de Junín involucra la esperanza de todo un país, pero también de todo un continente. Todos estos ejércitos que convergieron aquí sabían que peleaban por la libertad, la independencia del Perú, pero que a la vez eso aseguraba la independencia de América. Volver a mirar, a estudiar la historia, como esto de la batalla de Junín, es tan necesario que los jóvenes van a necesitar siempre, porque la incertidumbre, los desvíos en el camino, van a producirse siempre. Y esta juventud necesita eso, que conozca un poco más de historia, que tenga, no solo que piense históricamente sobre lo que ocurre actualmente en el país, sino que tenga una conciencia para actuar mejor. Este programa llega gracias a la señal del Instituto de Radio y Televisión del Perú. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Y ya saben que estamos en modo bicentenario. Bicentenario Perú, orgullosos de lo que construimos. Imagina el futuro si nos unimos.